¿Qué tal, queridos amigos? Ya todos pueden dormir tranquilos. Sobre todo ya puede dormir tranquilo el inquilino del Palacio Nacional. Ya logró su marcha. Ahí en su pequeño Fiat blanco llegó a la marcha a la hora señalada, un poquito después de las 9 de la mañana, y comenzó a caminar entre apretujones de aquellos que lo vitoreaban con mayor énfasis, de aquellos que querían ser vistos por el presidente y sobre todo rodeado por un gran grupo de la Guardia Nacional que estaban vestidos de civiles, porque así se aminoraba la sospecha de que estaban infiltrados en la marcha elementos que no eran amlistas, amlovers, youtubers, adoradores, que estuvieron fotografiando desde distintos ángulos la famosa marcha y pues se logró al fin que hubiera 1000 camiones aproximadamente desde toda la República, que vinieron desde todo el país. Esto representa una cifra aproximada de 40,000 personas, más los que se sumaron en la Ciudad de México, que acuérdense que ya ha dejado de ser morenista desde hace un año. Ya no es tan fácil, obviamente, convocar a los que viven en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México ya no es fácilmente manejable y manipulable como era antes. Y ahora reflexionemos. Se dijo que la marcha de hace 15 días, la del 13 de noviembre, que reunió a la mayor parte de los opositores, no pasaba, según dijo Martí Batres, de 10 a 15,000 personas. Todos sabíamos que era absurdo, que esa marcha había convocado a más de 700,000 personas, entre 700 y 800,000 que habían asistido a esta marcha de protesta y a favor del INE, es decir, en contra de la reforma que pone al INE de espaldas. Y ahora se habla de que había 4 kilómetros aproximadamente de manifestantes, un cálculo similar al que se hizo hace 15 días. No, esto no es guerra de cifras, es hablar sobre la realidad. ¿Y qué es lo que dijo Martí Batres, el mismo que habló de que nada más había entre 12 y 15,000 manifestantes? Pues dijo que ahora había un chingo y 2 montones. Esto es la cuarta transformación, la del manejo del idioma, la de la burla, la del sarcasmo, la de la visión torcida cuando se trata de opositores y de la visión apoteósica cuando se trata de ellos mismos. Pero al fin, al presidente se le ofreció 2 veces subir otra vez a su vehículo, a su Tsuru, no Fiat, perdón, a su Tsuru blanco, pero no quiso. Quiso mantenerse de pie y hacer un esfuerzo enorme para llegar al Zócalo. Durante su trayecto se encontró con varios individuos que protestaban. Unos, los padres de los asesinados, y hay que llamarlos así, de Ayotzinapa. Y otra de quienes habían sido desplazados de la Avenida Juárez, que estaban ocupando la Alameda y la Avenida Juárez, comerciantes, los desplazaron porque iba a pasar el señor López Obrador, y en las otras manifestaciones, las de la ciudadanía, no se desplazaban. Esto nada más para puntualizar. Y fue caminando hasta que llegó al Zócalo y empezó su informe. Pues no sé si repetirá la escena el 1 de diciembre. No lo creo porque le cuesta mucho dinero convocar a tantas personas. No había ni siquiera los 125,000 personas que lleva el Zócalo lleno, que tiene el Zócalo lleno. No había 125,000 personas. Había, vamos a suponer, unas 100,000. Vamos a calcularlo fríamente. Es decir, son marchas muy equiparables. Bueno, pues no tanto, ¿verdad? Porque pues, en la otra se dijo que había 800,000 y aquí 100,000, pues es una diferencia notable. Pero vamos a suponer que sean las manifestaciones que hayan ido al parejo, para no caer
en un subjetivismo absurdo, pero no logró, a pesar del dinero que invirtió, a pesar de los camiones que se rentaron, 1,000, a pesar de toda la propaganda que se hizo, a pesar de los militantes de Morena que convocaron las corcholatas también en un juego un poco absurdo para ver quién llevaba más gente. ¿Y qué pasó? Que le escupieron en la cara a Marcelo Ebrard unos que derrumbaron a Epigmenio Ibarra, el Pigmento Ibarra, lo tiraron al suelo al pobre y no sé cómo se habrá salvado de que no lo pisotearan. Ahí se pudo levantar como pudo el Pigmento, quizá por lo pequeñito se pudo salvar. Mientras ahí arrinconaron a los de Frena, que insistieron en hacer su manifestación contra toda lógica, y por supuesto no reunieron más que un pequeño grupo de manifestantes. Esta es una realidad que no podemos soslayar. ¿Y qué ocurrió? Que llegó al Zócalo el presidente y empezó a repetir sus mismas consignas. Gran parte de su discurso en el Zócalo fue para deslindarse de cualquier amistad con José Luis Abarca, el que era alcalde de Iguala cuando ocurrieron los sucesos trágicos con los normalistas de la Universidad de Ayotzinapa, la Universidad de Isidro Burgos, rural. Esto, pues, era parte de esta ecuación absurda que le daba más posibilidad de tener vistas aéreas espectaculares. Se habló mucho de que el presidente iba a proponer cosas, no propuso nada. Habló de lo mismo que ha estado hablando desde hace 4 años. Eso sí, hay que regalarle un enorme pastel con 30 velitas, que son los años que tiene Andrés Manuel de encabezar manifestaciones, aunque había tenido una pausa desde que llegó a la presidencia, pero ya está otra vez en su mole. Lo grave de todo esto no es la poca honradez del presidente al decir que combate la corrupción. No es tampoco la mentira flagrante hablando de que se ha disminuido la violencia. No puede ser tampoco el hecho de que insiste en que sus obras icónicas van a ser redituables para el país. Lo verdaderamente grave de todo este tema es que lo que ha exhibido López Obrador es la posibilidad de que vuelva a marchar cada vez que no le favorezca el voto popular o que se dude de este voto popular, o sea, de una elección. Va a tener que volver porque ya en las elecciones anteriores ya estaba muy tranquilito, porque había ganado Morena, porque había ganado él, pero ahora con esta confrontación con el INE, pues ya sabemos cómo va a recurrir. ¿Y a qué va a recurrir? A otras marchas similares que pongan de cabeza al país y que no reconozcan los resultados electorales adversos, con el INE encajonado, sencillamente arrinconado, sin posibilidades de moverse con la libertad que acostumbraban y obviamente lanzando una enorme cantidad de misiles contra el Instituto Nacional Electoral, que va a tener que respirar artificialmente para ver si llegamos siquiera al 2023, a las elecciones de Estado de México y Coahuila, con alguna salud democrática. Que yo lo dudo. Ahora la democracia está con oxígeno en nuestro país. Ya está intubada, como se dice ahora, en este nuevo episodio de Omicron COVID que se está presentando en todo el país, sobre todo en el sureste de México. En estas circunstancias, la multitud que había convocado López Obrador no fue tanta, ni siquiera podemos decir que mucho mayor que la que se dio hace 15 días, el 13 de noviembre, con las oposiciones unidas. Y la podemos sumar también al grupito de opositores que se reunieron hoy y que fueron pues cuidados por la policía
del Distrito Federal de la Ciudad de México ahora, perdón, para evitar que hubiera algún incidente. Ahí los redujeron y los mantuvieron en un corralito. No me van a callar y lo digo con cero cobardía.